¿De dónde voy a hablar y desde dónde voy a presentar esto de la idea de la interactividad y el modelo pedagógico? Yo trabajo en una facultad, o este núcleo está radicado en la Facultad de Ciencias Exactas, donde hay matemática, física e informática y sistemas, y tenemos los profesorados de matemática, física y informática, profesorado de informática. Y hay un departamento que es de formación docente. Entonces trabajamos cómo enseñar esas disciplinas en la escuela secundaria, desde la disciplina con tecnologías. Eso es un poco en lo que estamos trabajando. Y lo que tratamos o lo que queremos presentar acá, esto es parte de un estudio, digamos, son de alguna manera ideas en las que queremos ver cómo la interactividad que hemos trabajado en simulaciones con matemática y con física, de alguna manera cómo esa metodología para analizar cómo la gente o los alumnos interactúan con simulaciones, lo podríamos tal vez llevar a trabajar con contenido interactivo en televisión digital. Y entonces un poco, digamos, se encuadra dentro de un estudio que es estudiar la relación entre la interactividad y el modelo pedagógico. Es decir, ¿qué hacemos, qué ponemos, cómo para que ese contenido se pueda aprender? Y entonces también explorar los procesos de aprendizaje en entornos basados con TDBI. En particular acá esto es como les comentaba, una fase inicial en la que estamos pensando, digamos, ese traspaso de lo que ya tenemos y una metodología que hemos desarrollado que ha dado lugar a una tesis en Ciencias de la Educación, una tesis doctoral en Ciencias de la Educación, cómo podemos tal vez llevarlo a este otro espacio que también es interactividad con tecnología. Entonces se trata de un diseño, de una aproximación metodológica para analizar las narrativas digitales que se construyen en esa asociación que hace el sujeto con la aplicación. Entonces lo estamos mirando desde lo que hace el sujeto, ¿sí? Pero y aquello que más bien desde un enfoque psicológico. Y esto entonces, por eso nos basamos o tomamos la idea del concepto de persona más, que es de Perkins, y en qué consiste esto de la persona más. Es la idea de que la persona, cuando trabaja con un instrumento, con una tecnología, va a hacer las cosas de una manera diferente, ¿sí? Pero además lo que está haciendo lo está haciendo también cambiar en sus procesos cognitivos. Es decir, que esa persona, ese mismo contenido de una disciplina matemática, física, al hacerlo con una tecnología, su estructura cognitiva se va a armar, a estructurar de una manera distinta. Y esta teoría, que tiene una raíz, digamos, de la psicología sociohistórica, considera la cognición como un flujo de información y la noción de sistema de procesamiento de conocimientos para indagar los saberes disponibles, y que no son los saberes disponibles que uno piensa solamente en la cabeza de la persona, sino también aquello que el instrumento le permite hacer y que él ya conoce y se ha apropiado. Entonces dispone de ese conocimiento también, que no está en su cabeza. ¿Por qué? Porque esa agilidad con la tecnología, quizás en cada nueva interacción está haciendo una actividad diferente que no tenía. Entonces es como aquello que, digamos, pasa a ser parte de su cognición. La forma de representación, las distintas formas de representación, también lo van a ayudar a tener un procesamiento diferente. Como además la recuperación, yo no necesito recordar muchas cosas. ¿Para qué voy a recordar si puedo tenerlo entonces
eso que yo me estructuré o me armé, esa información en la computadora, también la tengo a disposición. Es un instrumento, yo sé cómo acceder, lo armé, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo en la cabeza no es la información, sino es cómo sé dónde está, cómo lo puedo recuperar. Y además, con todo eso, poder construir, ¿sí? Eso es un poco la idea. Esto es, digamos, la noción de aprendizaje mediado. Y entonces aquí, ya yendo un poquito a lo de las metodologías, al principio, cuando las tecnologías comenzaron a ingresar en las aulas, era un poco lo que aquí se representa. Digamos, era lo mismo, pero que había que ponerle un poco de tinte tecnológico para que, de alguna manera, mostremos la innovación. Pero lo que se seguía haciendo era lo mismo. Luego vinieron las netbooks, y entonces con las netbooks, cada chico tiene su computadora, la docente tiene una pizarra, pero lo que se sigue haciendo es lo mismo, ¿sí? Entonces, tenemos la tecnología, pero las metodologías no han cambiado. En esta imagen se presenta, digamos, está la tecnología, pero también hay otra interactividad. Hay una interactividad digital con la computadora, con la tecnología, pero también hay una interacción social, y también hay otros elementos. Todos los recursos están a disposición. No es trabajar con la tecnología solo con ese instrumento, es con todo, es un elemento más. Y todo va a ser, todos los elementos, incluso hasta mis pares y mis docentes, también forman parte de esa cognición distribuida. Todo lo que aprendo está distribuido, digamos, entre todos los elementos. Quiere decir que nosotros desde la pedagogía lo pensamos como que el diseño continúa en uso. Cuando yo diseño un plan de clase y lo llevo a la clase, no está terminado, no es un producto acabado, sino que lo llevo y en la medida que eso se va desarrollando, también lo voy cambiando. Entonces, por eso digo que el diseño... decimos que el diseño continúa en uso. Esto es una idea de Rabardel, que también, digamos, es un psicólogo francés que está trabajando en un concepto nuevo de usabilidad. Y, digamos, lo tomamos porque su raíz también es de la psicología sociohistórica. Y un componente, entonces, ¿y qué es lo que propone? Porque cuando habla del diseño que continúa en uso, porque cuando una persona usa una herramienta, hay un componente que proviene del artefacto, lo que el artefacto me ofrece, lo que me permite hacer, pero también hay una componente que proviene de los esquemas de uso que la persona tiene. Entonces, no va a ser lo mismo una persona que ya es, digamos, experta o tiene cierta experticia en trabajar con tecnología que una persona que toma un software por primera vez. Entonces, los esquemas de utilización que tienen son diferentes y en ese diseño en uso se combinan ambos, ¿sí? Entonces, en la medida que se pone en práctica el uso con esa tecnología, ahí se pueden ver como ciertas necesidades que tiene el usuario que no han sido previstas en la herramienta. Y eso lleva a una modificación, digamos, o puede derivar en una modificación, si es posible, desde la tecnología. Y a veces no desde la tecnología, sino una forma diferente de hacer esa actividad. Entonces, en las metodologías de aprendizaje con tecnología, digamos, bueno, está la idea de aprender con la tecnología, la persona sola con ese instrumento, aprender con las redes sociales, ¿sí?, a través de la comunicación, pero también aparece una nueva idea, que es el aprendizaje colaborativo, es decir, trabajar no es comunicarme ya solo como en las redes sociales, sino es hagamos algo juntos y sumemos ideas en ese producto o en la tarea que estemos haciendo. Entonces, los modelos pedagógicos, utilizando TIC, la persona y el aprendizaje pueden cambiar cuando se utilizan las herramientas, pero ¿de qué va a depender? De las estrategias y de las intervenciones y de la práctica y del docente, es decir, que la actividad
que yo le doy a los estudiantes o a la persona que va a aprender tiene mucho que ver en esa interactividad y en eso que vaya a lograr, en el aprendizaje que se vaya a lograr. Entonces, ¿qué tiene que saber esa persona, ese docente? Y tiene que saber cuáles son las ventajas y limitaciones de la herramienta y también para favorecer o limitar esas estrategias pedagógicas. Entonces aquí pensamos en otra, digamos, o introducimos otra idea que ya tiene que ver con la formación docente. Entonces, ese docente o ese pedagogo que está diseñando un contenido, un material o una actividad educativa, tiene que pensar en estos tres conocimientos o tiene que tener de alguna manera conocimientos de estos tres, pero no solamente de lo disciplinar, no solamente de lo pedagógico, no solo de lo tecnológico, sino de lo que estas autoras han dado en llamar este PAC, que no es una teoría, en realidad es un modelo en lo cual se plantea que hay un conocimiento que tengo que tener de lo que es lo tecnológico y pedagógico, es decir, ¿qué puedo hacer con la tecnología para cambiar o para favorecer algunos procesos pedagógicos? ¿Qué puedo hacer desde el conocimiento disciplinar y lo pedagógico? Eso tiene ya que ver con las didácticas específicas de cada disciplina. ¿Y qué puedo hacer desde lo tecnológico y lo disciplinar? Es decir, cómo esa disciplina en su construcción se influye, ¿sí? o se modifica cuando se construye en base a tecnología. Entonces, porque eso también me va a dar una epistemología diferente de esa disciplina. Ese conocimiento tengo que juntarlo y ahí es de donde sale el conocimiento tecnológico, pedagógico, disciplinar. Entonces, como tener esa base para poder realizar un diseño pedagógico. Y entonces, obviamente, en toda situación pedagógica, la interactividad es muy fuerte y es una interactividad social muy importante. Cuando agregamos los instrumentos, tenemos una interactividad también digital. Y entonces el usuario va a construir esos resultados de la integración entre la actividad humana, la apropiación del artefacto, como un resultado de las transformaciones. El objeto cambia, las personas y las relaciones sociales. Todo va a cambiar porque también el objeto que estoy tratando de apropiarme o sea el conocimiento o sea el desarrollo de un problema o de un proyecto, también se va a ir modificando. Entonces hay una idea de dinamismo y de no producto terminado o estático, sino en permanente elaboración. Consideramos que la interactividad, o pensamos que en televisión digital, implica que el usuario interviene sobre el contenido, digamos, esto haciendo una traspolación de lo que trabajamos con simulaciones, y que deje de tener un rol pasivo de espectador y realizar acciones, ¿sí? Y entonces un diálogo, que tenga un diálogo con ese contenido. Y aquí hay algo que, bueno, alguien de aquí de Barcelona, pedagogo, ha mencionado o ha descrito las pedagogías beta, es decir, porque son unas pedagogías que van en coevolución entre la tecnología y su uso. Quizás no sean nuevas, quizás ya sean conocidas, pero tienen ciertas modificaciones por la tecnología y están bueno, ya lo he mencionado, permanente refinamiento y evolución. Los modelos que hemos encontrado en la bibliografía de televisión digital pueden tener un enfoque instruccional, constructivo o lúdico. Bueno, ahí me ha escapado. Creo que podrían prácticamente tener los tres, un producto, digamos, podría tener los tres. Hay una parte que podría ser más instruccional, ¿sí? Más conducido, y
una parte más constructiva en la cual tenga que elaborar y una parte lúdica, como ya lo habíamos mostrado. Entonces nos propusimos que, digamos, cómo habría que diseñar un contenido educativo para televisión digital, de manera que se pueda ir modificando en este proceso de refinamiento. No sé cómo voy con el tiempo, ya. Entonces, bueno, una planificación de una propuesta educativa, un diseño de un instrumento de evaluación, la planificación del ambiente de aprendizaje sería después, elaboración del contenido, bueno, y la parte. Pero al final una revisión, ¿sí?, y ajuste que me iría a la etapa primera de planificación. Lo que rápidamente les voy a mostrar es que lo que estamos, bueno, esto lo voy a pasar. El instrumento de evaluación de esas interacciones que son los de donde vamos a extraer la información para hacer esa modificación del modelo. Entonces pensamos, una situación, dos televidentes, un contenido de interactividad, lógico. Registro de la información, acciones en pantalla, movimientos con el control remoto, diálogos entre los televidentes. ¿Por qué? Porque de esos diálogos podemos sacar por qué están haciendo determinados movimientos, o con el control, o por qué quieren elegir. Alguna información de esos diálogos se puede extraer. Diálogos y entrevistas semiestructuradas al finalizar, con dos objetivos, no solamente para ver la satisfacción del producto, sino el nivel de comprensión del contenido. Eso nos interesa. Luego de, bueno, ¿cómo pensamos registrar esto? Bueno, con dos cámaras, quizás, digamos, de manera muy elemental, filmar a los televidentes, filmar, digamos, lo que está pasando en la pantalla del televisor. Quizás los técnicos nos puedan decir cómo podríamos ese esquema mejorarlo. La construcción de los datos, entonces, a partir de estos audios grabados, lo que se hace es tratar de ver los estilos de transcripción por turnos de habla, es decir, cada se va tabulando, y asignar una codificación a las acciones que se ven en pantalla. Luego eso, con un software que se denomina Transana, se trata de compaginar, es decir, lo que está en pantalla más lo que va el diálogo. Entonces este software lo que permite es mostrar el video más el diálogo en sincronización, y se le puede insertar las acciones, de manera que esa codificación después permite hacer un seguimiento de las acciones o de lo que uno quisiera. Entonces, de esta manera, luego se hacen códigos, y bueno, aquí hemos puesto algunos elementos que pensamos que podrían tener, y ahí aparece el término de perturbación. ¿Por qué? Porque estamos pensando también en que todo el material, el registro que se tiene, poderlo dividir en episodios. ¿Y qué va a ser un episodio? ¿Cómo vamos a separar un episodio? Considerarlo aquellas acciones. ¿Por qué? Fue aquí y no fue allí. Entonces eso nos marca, aquí es un episodio, mientras está viendo, y los diálogos que están viendo una parte del contenido. Pero ¿qué lo llevó a hacer un cambio o a modificar su rumbo? Bueno, ese sería, digamos, una perturbación, y tratar de ver qué es lo que produce ese cambio. Eso nos podría dar información para mejorar. Bueno, los estilos de navegación se pueden sacar de ahí, acciones, ¿sí? Entonces estamos haciéndolo en base a una... nada, creo que aquí ya está en síntesis. Sí, creo que sí, porque ya digamos, es lo que... Las conclusiones ya más o menos lo he ido diciendo. Gracias. ¿Algún comentario o pregunta? Ya.
ya me escapaba. No, quería saber si todavía estás solo en la teoría o si ya lo han platicado algo. No, estamos en la teoría porque, digamos, lo que necesitamos ahora es un contenido. Entonces creo que, bueno, nuestra idea quizás dentro de la red, digamos, poder armar una colaboración para poder tener un contenido y poderlo aplicar, hacer la evaluación y aplicar Vale, entonces después hablamos sobre Ya, eso. bueno, Las ya. metodologías de análisis para Ya. audiovisuales. Gracias.